Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a pasar a este tema, ¿verdad? Que tal vez si fueron siguiendo el orden del culto, saben que vamos a hablar hoy acerca de la muerte y de la resurrección. Bueno, primera de Tesalonicenses, ya casi estamos terminando la primera carta. Y como les había comentado cuando empezamos a estudiar, el propósito de la carta de Tesalonicenses es hablar con hermanos de reciente conversión. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hoy no somos de reciente conversión, ¿sí? Así que tal vez podríamos decir, bueno, yo pienso que esta carta nos las podemos ir saltando, pero nunca está de más, hermanos, conocer las bases de la fe, ¿verdad? Y una de las bases que tenemos que conocer hoy es qué creemos acerca de la muerte, hermanos. Los seres humanos enfrentamos el dolor constantemente. Si ustedes van a sus Biblias, hicieron falta nada más 3 capítulos de bonanza, porque en el capítulo 4 hay dolor. Caín y Abel es el capítulo 4 y nos damos cuenta que la muerte entra en el mundo, ¿sí? Quiero, hermanos, por un momento, ¿verdad?, que durante los próximos 30 minutos pensemos en esto. El plan perfecto de Dios incluye que nosotros, como su creación, podamos estar siempre con Él. Ese es el plan perfecto. Algunos hermanos, algunos cristianos, hemos llegado a imaginarnos esto. Dios creó al ser humano y ese día terminó. Pero la realidad, hermanos, es que con la creación empezó el plan de Dios, no terminó. Con la creación empezó el plan de Dios. Por lo tanto, hermanos, todo lo que pase a partir de la creación en adelante es el plan perfecto de nuestro Dios. Desafortunadamente, hermanos, este pasaje que tenemos hoy para estudiar es uno de los pasajes que yo podría decir han sido más maltratados por la cristiandad a lo largo del tiempo. Y me refiero a maltratado, hermanos, porque se le han dado tantas interpretaciones a este pasaje, ¿verdad?, que muchas veces se pierde el centro del mensaje. El apóstol Pablo empieza diciendo lo siguiente: no queremos que ignoren, ¿sí? Así que seguramente estos hermanos de la iglesia de Tesalónica desconocían lo que tiene que ver con la resurrección. Tenemos pruebas contundentes, fuertes, ¿verdad?, para pensar que en el contexto grecorromano la muerte era definitiva. Después de la muerte, hermanos, no había una segunda vida. Así que el apóstol Pablo tiene que enseñarle a los de Tesalónica que hay una segunda vida después de morir, que hay algo más después de la muerte. Seguramente algo de lo que estaba pasando ahí es que se había dicho que el Señor Jesús iba a regresar. Entonces, aquellos hermanos que se morían y el Señor Jesús no había regresado, como estábamos en un contexto grecorromano, pues sí se sentían muy tristes los hermanos, porque decían, el hermano Pedrito, que estaba aquí en la iglesia, se murió y ya no alcanzó a ver al Señor regresar. Y como ya está muerto, pues no hay forma de que disfrute de la segunda venida del Señor Jesús. Así que el apóstol Pablo tiene que hablarnos de esto. No quiero que ignoren lo que va a pasar con los muertos. Y el motivo, hermanos, de que el apóstol Pablo va a hablar acerca de la muerte y de la resurrección tiene que ver con alentar a los hermanos de Tesalónica para que no se entristezcan, dice el apóstol Pablo, como los otros que no tienen esperanza. Seguramente ver morir a los hermanos de la iglesia
debió haber sido muy duro para ellos. No solamente por el hecho, hermanos, de que se mueran y ya no estén con nosotros, sino también por el hecho de, imaginen ustedes, hermanos, los que estamos aquí hoy, que pensamos igual. Y ustedes le están echando ganas, ¿verdad?, a la vida cristiana, porque tienen la esperanza de que Jesús venga, y de repente les dicen a ustedes, te quedan 10 días de vida. Así que ustedes van a estar anhelando que en estos 10 días venga Jesús, porque si no viene, ustedes ya no lo van a ver. Y probablemente la fe de alguno de estos hermanos pudo haber dicho, pues ¿para qué somos cristianos? Si nos vamos a morir y Jesús no viene pronto, pues no tiene caso participar de la segunda venida, si no lo vamos a ver. Así que el apóstol Pablo se va a dar a la tarea de decirnos qué es lo que va a pasar. Les decía esto de este texto fuera de contexto la mayoría de las veces, porque hay una parte de los cristianos, ¿verdad, hermanos?, que tiene cierto, ¿cómo decirlo?, cierto aprecio por la vida estoica, por la vida de resistencia. Y ahí lo van a ver ustedes, hermanos, en las iglesias, ¿verdad? Hermanos, hermanas que se sientan orgullosos, ¿verdad?, de que un día cuando salieron a predicar, los abuchearon y les tiraron tomatazos. ¿Y cuántos se han convertido? No, ninguno, pero me abuchearon por el Señor. Algo está pasando por ahí, ¿verdad? Porque lo que buscamos con el mensaje compartido no es que nos abucheen, sino que las personas se conviertan. Y les digo esto, hermanos, porque existe cierta creencia en el mundo cristiano, sobre todo de las hermanas y los hermanos que tienen este pensamiento estoico, que los cristianos, cuando se les muere a alguien, hermanos, tienen que portarse como piedra. Que si vamos a un velorio, hermanos, de un cristiano, tenemos que ver a la familia, si es verdadera cristiana, como piedra. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que no quiere que nos entristezcamos. Pero hermanos, el apóstol Pablo no está pidiendo que nadie sienta tristeza. Más bien, hermanos, el apóstol Pablo siente tristeza por aquellas personas que mueren lejos del Señor. Porque está diciendo que ellos no tienen esperanza. La gente que muere lejos del Señor no tiene esperanza, y el apóstol Pablo siente tristeza por ellos. Por eso dice que no nos aflijamos como aquellos que no tienen esperanza. Para el apóstol Pablo, hermanos, la muerte es algo natural, pero también para el apóstol Pablo, la muerte es algo que es transitorio. El primer argumento del apóstol Pablo de por qué los cristianos tenemos que estar seguros y confiados de la resurrección tiene que ver con el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo empieza con una pregunta en el versículo 14 diciendo: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Sí? Si pregunto esto hoy, todos van a decir amén, amén. Bueno, entonces tendríamos que pensar nosotros de una manera lógica, ¿verdad? A ver, todos los de aquí, los de este templo, nos hacemos llamar cristianos porque pensamos que Jesús es la medida de nuestra fe. Entonces, si es así, tenemos que ver su vida y ver que Él también murió, pero que también resucitó. Entonces, yo creo que eso debería bastar hoy, ¿verdad?, para que nosotros dijéramos, bueno, también nosotros vamos a resucitar. Pero el apóstol Pablo no se queda conforme con esto y dice lo siguiente: así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y esto, hermanos, para mí es una de las cosas más interesantes de este pasaje. Que el apóstol Pablo diga que Dios va a resucitar a aquellos que están en unión con Jesús. Y el apóstol Pablo entonces, hermanos,
está viendo nuestra vida como una vida íntima con el Señor Jesús. Esta palabra unión tiene que ver más o menos con el acto, ¿verdad?, de casarse, esta intimidad de estar juntos, ¿sí? Uno de mis temores, ¿verdad?, más frecuentes cuando yo era adolescente y joven era ¿qué va a pasar con mi hermano Andrés? Y yo pensaba, bueno, Juan y yo podremos hacer una familia y crecer, tener hijos, pero ¿qué va a pasar con mi hermano Andrés? ¿Quién se lo va a llevar a vivir a su casa? Porque algún día mis padres van a fallecer, pensaba yo. ¿Y qué va a pasar con él? Hay lugares, hermanos, en donde por más que nosotros queramos estar, no podemos. Hay lugares, hermanos, en donde por más que nosotros anhelemos, no podemos. Estaba platicando con mi hija mayor uno de estos días. Estamos acostados ya para dormir y ella me dice: quiero morirme el día que tú te mueras, dice. Y le digo: no, porque tal vez tú eres muy joven. Pero yo no me quiero quedar sola, quiero que seamos viejitos los dos y después nos muramos todos, dice ella. No podemos. Por más que amemos a nuestros hijos, por más que amemos a nuestros padres, hay lugares en donde nosotros no podemos ir. Hay lugares en donde nosotros no podemos estar. Y en mi cabeza yo trataba, ¿verdad?, de resolver este problema de mi hermano, qué va a pasar con él. Y de repente un día se enferma de la noche a la mañana y fallece. Y hay tristeza en nuestros corazones. Pero al leer esto del apóstol Pablo me doy cuenta que él no está solo, que está unido con Jesucristo. Y me doy cuenta, hermanos, que en aquellos lugares donde nosotros como seres humanos no podemos llegar, el apóstol Pablo nos da una esperanza. Ahí en esos lugares ustedes están unidos con Jesucristo. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Por eso era necesario, hermanos, que Cristo Jesús muriera. Para que Cristo Jesús, hermanos, pudiera ir hacia ese lugar a donde nadie más puede ir. ¿Lo notan, hermanos? Hay un lugar en donde nosotros no podemos estar por más que amemos a nuestra familia. Es más, hermanos, les apuesto a que si todavía se practicaran los entierros egipcios, ¿verdad?, donde después de que fallecía un varón, allá iba la esposa aunque no hubiera fallecido, les apuesto, hermanos, que esa esposa y ese esposo no se iban a encontrar del otro lado, porque en la muerte, hermanos, no podemos estar juntos. Con el único con el que podemos estar aún en la muerte, porque Él está con nosotros, es con Cristo Jesús. El segundo argumento del apóstol Pablo, hermanos, el segundo argumento del apóstol Pablo para que las personas de Tesalónica no se entristezcan, tiene que ver con algo que dice el apóstol Pablo. No solo no se entristezcan por el ejemplo de Jesús, tampoco se entristezcan por lo que Él ha dicho. Versículo 15: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto con Él. Desde los versículos 15 al 17, hermanos, vamos a ver
una serie de eventos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo va a ir describiendo para que nosotros nos demos cuenta que estamos juntos con el Señor. Para empezar, el apóstol Pablo dice que el mismo Señor Jesús dijo que vamos a resucitar, conforme a lo dicho por el Señor. En el libro de Hechos, hermanos, capítulo 1, se nos narra cómo el Señor Jesús es llevado en las nubes. Y la gente que se queda ahí, ¿verdad?, está asombrado porque Él se está yendo. Bueno, entonces el apóstol Pablo sabe o entiende que Jesús fue llevado al cielo y que una nube lo cubrió, ¿verdad?, para no poderlo ver. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo. Imaginen, hermanos, esto. El Señor nuestro, Señor de la iglesia, Él mismo, no va a mandar a nadie por nosotros. Él mismo descenderá del cielo. Tanta es la fidelidad, hermanos, del Señor por los que lo aman, que va a ser el regreso del Señor lo que va a marcar el inicio del final del reinado de la muerte. La muerte, hermanos, nos duele. La muerte nos deja muchas incógnitas. Estoy seguro que si alguno de ustedes ha perdido algún ser querido, hermano, más de una ocasión se ha hecho alguna pregunta en su mente. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera ido a este otro doctor? ¿Y si hubiéramos hecho esta u otra cosa? Y no podemos entender, hermanos, lo que pasa con la muerte. No lo podemos entender. Por eso, hermanos, yo pienso, y constantemente lo digo, que una de las señales inequívocas, ¿verdad?, de que nosotros necesitamos que el Señor regrese, es la presencia de la muerte. Porque la muerte, hermanos, nos recuerda constantemente que el Señor no ha completado su obra en nosotros. Así que cuando el Señor descienda, van a pasar algunos eventos. Primero, el Señor Jesús va a venir con voz de mando. Con voz de mando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Para Pablo, hermanos, lo que Pablo está queriendo decir aquí no es que el Señor Jesús tiene una voz de arcángel. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que cuando el Señor Jesús venga, no quedará duda de que está llegando. ¿Sí? Está en el cielo para que todos lo veamos descender, pero va a ser tanta su convocatoria, va a ser tan fuerte, tan poderosa, que no quedará duda que el Señor Jesús está regresando. Aquí lo que estamos viendo con el apóstol Pablo es una mezcla de historias y tradiciones judías, ¿verdad? Seguramente alguno de ustedes recuerda este salmo que dice: Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilos. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. ¿Sí? ¿Recuerdan este salmo? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo más o menos lo mismo. El mismo Dios que subió a su trono es el mismo Dios que vendrá por su pueblo. Y lo va a hacer de la misma manera en la que se fue, con voz de mando. Por si alguno de nosotros tiene dudas, ¿verdad? Porque de repente salen las dudas. ¿Y qué va a pasar si a mi familiar lo aventaron al agua porque se ahogó? ¿Y qué va a pasar si, como ahora, ¿verdad?, desapareció un familiar y nunca supimos en dónde lo fueron a tirar? ¿Y qué va a pasar si a mi familiar lo cremaron? Bueno, el apóstol Pablo dice: olvídense de esas preguntas. Cuando venga el Señor, lo hará con una voz tan potente, una voz de mando, ¿verdad?, que no quedará dudas que los muertos se levantarán. Los muertos en Cristo, dice el apóstol Pablo, resucitarán primero. Y hermanos, yo creo que aquí el apóstol Pablo no nos está marcando una pauta, ¿verdad?, de tiempo,
como para que nosotros empecemos a ir con frecuencia al panteón, ¿verdad? Y si un día llegamos al panteón y vemos que la tumba de nuestro familiar está abierta, no vayamos a pensar nosotros, ya habrá venido el Señor, porque ya se están levantando los muertos en Cristo. No va por ahí, hermanos. El apóstol Pablo le está dando a los tesalonicenses, les está dando, hermanos, este consuelo para que ellos recuerden que aunque sus familiares, que aunque los hermanos de la iglesia hayan fallecido, aún así, sean que estén vivos cuando el Señor venga, o sea que estén muertos, el Señor mismo recogerá a todo su pueblo. Es una manera que el apóstol Pablo consuela a los hermanos y les dice: tranquilos, hermanos, ahorita estamos sufriendo la separación, pero cuando venga el Señor, aquellos de quienes nos hemos separado, estaremos de nuevo juntos con el Señor. La muerte, hermanos, nos arranca de los brazos a las personas que amamos. Sin embargo, para el apóstol Pablo, hermanos, hay un lugar seguro para estos familiares, estos amigos que la muerte nos ha arrancado. Dice luego, versículo 17, luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Este versículo 17 también ha tenido sus controversias, hermanos, porque algunas personas hablan de un evento llamado arrebatamiento, ¿sí? Que como una doctrina. La iglesia del Buen Pastor no tiene esa doctrina del arrebatamiento, pero algunas personas piensan que este pasaje está hablando de un evento en donde el Señor Jesucristo se va a llevar a algunas personas que queden, pero realmente, hermanos, el énfasis del apóstol Pablo no está en el arrebatamiento, en la gente que se va a ir. Por eso quiero que lo leamos con calma. Dice: los que estemos vivos, los que hayamos quedado, fíjense bien, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuál será el énfasis ahí, hermanos? A ver, el arrebatamiento, estar en el aire, estar con los demás. Parece, hermanos, que lo que el apóstol Pablo quiere concluir es estar con el Señor para siempre. Estar con el Señor para siempre. Y entonces, hermanos, podemos ir dibujando aquí cuál es el motivo de dolor para nosotros cuando nos enfrentamos a la muerte. Y el motivo del dolor, hermanos, para cuando nos enfrentamos de la muerte es la separación. Estamos adoloridos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, porque estamos separados. Pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros: iglesia de Berriozábal, no quiero que ignoren esto. Si mueren unidos con el Señor, vamos a ser arrebatados en el aire con los que están vivos para quedarnos con el Señor para siempre. El dolor de la separación, hermanos, va a terminar. El apóstol Pablo, hermanos, no es una persona indolente, porque está diciendo: los que hayamos quedado vivos, vamos a ser arrebatados junto con ellos, con los que murieron. ¿Sí? Con los que murieron. Y con los que murieron unidos al Señor Jesucristo. Muchos de los hermanos de Tesalónica habían sido muertos.
Y el apóstol Pablo dice, no tengan temor. Esta separación temporal que tenemos de los seres que amamos va a cesar. Cuando el Señor Jesús venga, juntos, los que están muertos y los que quedemos vivos, vamos a ser arrebatados para estar juntos con el Señor y para quedarnos con el Señor para siempre. El apóstol Pablo, hermanos, no tiene interés en hablarnos de una localización geográfica, como para que nosotros digamos, creo que el cielo está más o menos en las coordenadas aquí y allá, porque algunos, ¿verdad? De algunos cristianos a veces pierden un poco su tiempo, ¿verdad? Sacando conjeturas. ¿Dónde vamos a estar? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? No, pues aquí Tesalonicenses dice que vamos a ser arrebatados en el aire, entonces está hablando del aire y nuestro destino final es estar en el aire. No, hermanos, no nos perdamos, no es eso lo que el apóstol Pablo quiere. El apóstol Pablo quiere que entendamos, quien ha puesto su fe en Jesucristo ha sido unido con Él. Y el Señor Jesucristo ha prometido que vamos a estar juntos. Lo importante del destino final, hermanos, no es si nos vamos a ir al cielo de manera literal, no es si nos vamos a quedar aquí en la tierra de manera literal. Lo importante de nuestro destino final, de acuerdo al apóstol Pablo, es estar para siempre con el Señor. ¿Les interesa esto, hermanos? ¿Les anima? Y para mí empieza a tener un poco más de sentido todo lo que el apóstol Pablo ha venido hablando en Tesalonicenses. Dice el apóstol Pablo, nuestra esperanza es que cuando venga el Señor podamos verles a todos. Esa es nuestra esperanza y nuestra alegría. Y ahora el apóstol Pablo está hablando de la muerte como tal y está diciendo, no quiero que se desesperen ni se pongan tristes. Si alguno muere en el Señor, vamos a estar juntos con el Señor. Por eso creo, hermanos, que nosotros no deberíamos cansarnos de buscar por todos los medios que aquellas personas a las que amamos tengan comunión con el Señor. No solamente por amor a ellos, por el amor filial que les podemos tener, sino también, hermanos, porque sabemos que el destino final de nosotros es estar para siempre con el Señor. No sé si ustedes pueden dimensionar, hermanos, esto. Mientras lo estaba preparando, ¿verdad? Varias veces mi mente voló. Y pensaba, ¿verdad? En todos los sucesos dolorosos a los que me he enfrentado, que están marcados por la muerte de algún ser querido. Veía, ¿verdad? Una charla del doctor Jerry Porter, que es un superintendente de la Iglesia del Nazareno. Es una charla del 2019, más o menos, 2020. Y es una charla donde habla acerca de la gracia de Dios, la resurrección. Y me llamó la atención algo, hermanos. ¿Qué pasó en el 2019? ¿Se acuerdan? 2020 más o menos. Pandemia, ¿se acuerdan? Un montón de gente muriendo por todos lados. Y mientras veía yo este video viejito y me iba viendo en los comentarios, veía, gracias por compartirlo, lo necesitaba. Gracias, doctor, que traigan esto. Y un montón de gente necesitada, hermanos, de escuchar que hay una esperanza para los que creen en Cristo Jesús.
Intentamos consolar a nuestros hermanos cuando pierden a un ser querido e intentamos decirles, pues ya no llores, ya está en un mejor lugar. ¿Sí? Y es cierto, hermanos. Pero el apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, inspirado por el Espíritu Santo, tiene una mejor manera de consolarnos, más que nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Cuando le decimos a alguien, tranquilo, ya se fue con el Señor. Como que si eso anestesiara el corazón nuestro, ¿verdad? Ya se fue con el Señor y nosotros vamos a decir, bueno, ya, pues está bien, ¿no? No. El apóstol Pablo tiene una mejor manera de consolarnos y decirnos, los que hayan muerto en Cristo, unidos con Él, se van a levantar. Y todos vamos a estar juntos con el Señor para siempre. Es una mejor forma de consolarnos. Porque nos invita a nosotros, hermanos, a vivir una vida, como decía Pablo, una vida digna del Señor. Vivir una vida que agrada al Señor. Aquí en esta porción, en este pasaje, hermanos, empieza a cobrar sentido por qué el apóstol Pablo quiere que vivamos una vida santa e intachable delante de Dios. Porque el destino final de los que permanezcan unidos a Jesús es estar para siempre con Él. ¿Pueden imaginar, hermanos, ustedes algún lugar mejor que no sea estar para siempre con el Señor? Cuando estemos para siempre con el Señor, hermanos, perderá el sentido el tiempo. El tiempo perderá el sentido. Apocalipsis es uno de los libros más bonitos de la Biblia, que a veces no lo leemos porque tiene figuras bien feas de un monstruo y de un dragón y no lo queremos leer, pero es uno de los libros más hermosos, hermanos, porque nos adelanta cuál es el destino de los que aman a Dios y nos pone imágenes preciosas, un mar de cristal, un trono blanco y personas cantando y adorando al Señor por toda la eternidad. Las personas que tienen algún tipo de rango, ¿verdad? Dice que se quitan sus coronas y las avientan delante del Cordero. Porque aquel que lo llena todo por fin está delante de ellos. El Señor no nos está pidiendo tener una fe enorme. El Señor lo que nos está pidiendo es que depositemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19 tiene una imagen, hermanos, que se las quiero dejar hoy, aprovechando, ¿verdad?, el testimonio de la hermana Pris. Dice, en aquel día de la venida del Señor, toda lágrima que cayó de los ojos de los santos será enjugada por el Señor. Toda lágrima, hermanos. No dice algunas. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor lleva un registro de cada una de las lágrimas que se nos han caído del rostro por medio del dolor. Y en aquel día, hermanos, el Señor va a decir, esta lágrima que tú ya no te acuerdas, va a ser enjugada de tu rostro. Si hay algo o alguien que nos puede ofrecer una esperanza segura, hermanos, es el Señor Jesucristo. Les decía hoy en la clase de escuela dominical, hay otras religiones que se parecen al cristianismo, ¿verdad? El budismo habla de hacer cosas buenas y hacer buen karma. Pero el budismo, hermanos, tiene algo que no se compara al cristianismo. El budismo es que cada uno alcance el karma o el nirvana, como pueda. ¿Sí? Sí, que a lo mejor el hermano Freddy alcanzó el nivel 3 y la hermana Yuli el 5, así que no se van a ver. Por eso el cristianismo, hermanos, nos ofrece algo verídico, algo cierto.
en aquel día, todos aquellos que hayan puesto su fe en Cristo Jesús, vamos a estar con el Señor para siempre. Para siempre. Al apóstol Pablo no le interesa, hermanos, cuestiones de fechas y de que si primero se va a caer una torre y después otra, no. Al apóstol Pablo lo único que le interesa es que todos vamos a estar con el Señor. Quiero terminar con esto, hermanos. Es un poema, por así decirlo, un pensamiento de Atanasio de Alejandría. Es uno de los padres de la iglesia. Se los voy a leer. Dice así: así como cuando un gran rey ha entrado en alguna gran ciudad y toma posesión de cada una de las casas, estableciendo allí su residencia, tal ciudad se hace digna de un alto honor. Y ningún enemigo o bandido entra en ella ni la somete nunca más, sino que esa ciudad se cree con el derecho de todo cuidado, porque el rey ha establecido su residencia allí. De igual manera lo es con el Rey de todo, porque ahora Él ha venido a nuestro medio y ha establecido su morada en un cuerpo entre sus pares. A partir de ahora, la conspiración del enemigo contra la humanidad está marcada y la corrupción de la muerte que antes prevalecía contra ellos está eliminada. Hay un gran rey que decidió establecer su reinado entre nosotros. Y este gran rey, hermanos, nos promete que vamos a estar juntos con Él por la eternidad. ¿Les parece tener eso algo de sentido y confianza para ustedes, hermano? Dice Atanasio: nadie se le acerca a una ciudad en donde el rey se fue a vivir. Así nosotros, hermanos, nuestros enemigos que han conspirado contra nosotros tienen la hora marcada. Y este rey, que es el rey de todo, que ha establecido su reino en medio de nosotros y que nos llama amigos, ahora también nos promete, hermanos, estar juntos una vez más con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y me gustaría, si es posible, hermano Freddy, cantar otra vez Ciudad de Dios, para que, como les digo siempre, hermanos, si el mensaje no nos dejó claras las ideas, por lo menos nos lo deje un himno. Cantemos Ciudad de Dios.